Bueno, yo les invito a que puedan buscar 1 Corintios 15. No lo voy a estar poniendo ahí en la pantalla, así que los animo a todos aquellos que tengan ahí sus Biblias, que puedan ir buscando 1 Corintios 15. Vamos a estar viendo algunos de esos pasajes, no todo el capítulo. Es un capítulo bastante larguito, pero bueno, pero tremendo capítulo. Y es un capítulo que el apóstol Pablo dedica acá escribiéndole a la iglesia en Corinto, a hablarle justamente de la resurrección de Jesús. Y él habla, bueno, primero como que intenta contestar como algunas confusiones o algunos malos entendidos que ellos tenían sobre esto. Esto se debía incluso un poco porque había algunos judíos entre ellos. Por lo general, así era como comenzaban las iglesias en otras ciudades, aunque eran otras ciudades fuera de Israel, dentro del Imperio Romano, pero siempre el apóstol Pablo iba primero a una sinagoga donde hubiera algún grupo de judíos, y ahí comenzaba. Y había una visión bastante predominante entre los judíos, que ellos decían de que la resurrección no existía, no era algo posible. Y no solamente hablando de Jesús, hablaban en general para algo como para cualquier persona. Y veían esto como algo que no era así. Entonces, bueno, algunas de estas personas comenzaron a creer en Jesús, pero al mismo tiempo tenían como esta idea rara de que igual la resurrección no era posible. Y decían, lo decían desde el punto de vista de que sí, bueno, sí, Jesús está vivo, porque Jesús es Dios y todo lo demás, pero está vivo en el sentido de que está vivo en espíritu. Cuando murió fue con el Padre y todo lo demás. Pero esto de que Jesús resucitó físicamente, no lo veían como algo posible. Entonces Pablo se pone a hablarle a ellos de esta realidad, y les empieza a hablar en algunas cosas de por qué esto es tan importante. Así que primero vamos a leer acá del capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 3 al 6. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Pequeño paréntesis, es importante decir que cuando el apóstol Pablo dice tal como dicen las Escrituras, no se refiere a los evangelios, a las historias que nosotros leemos. Él está hablando de las profecías. Él está hablando, como nosotros leímos recién en Isaías 53, por ejemplo, y tantas otras profecías que los judíos no entendían, pero que claramente hablaban de este siervo de Dios, de este hijo de Dios, de este hijo de hombre que también, desde ya estas profecías se daba a entender de que no era un cualquier hombre, de que era también Dios mismo, y que este no iba a venir solamente para venir y conquistar y todo lo demás, sino que venía a entregar su vida. Las Escrituras en todo el Antiguo Testamento van dejando esto claro, van apuntando hacia este Mesías, hacia este tipo de Mesías. Entonces dice, bueno, como dicen las Escrituras, acorde a las Escrituras, fue esto lo que pasó. Dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. O sea que también estas profecías no solamente hablan de la muerte de Jesús y de la necesidad de que Jesús sufriera y muriera por los pecados, sino que además hablan de la necesidad de que Jesús resucitara. Y acá nos dice, bueno, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y este detalle, yo creo que el año pasado, también el domingo de Pascua, creo que mencioné este versículo, porque el año pasado nos enfocamos en hablar de estos versículos o estos pasajes que nos hablan de, bueno, que algunas pruebas, algunas cosas lógicas que nos ayudan a creer en la resurrección. Este no es el énfasis de hoy. Pero es interesante que Pablo en ese entonces, muchos años después de la resurrección de Jesús, decía, miren, hay tanta gente que lo vio vivo, que muchos de ellos siguen vivos todavía, siguen dando testimonio, siguen contando, siguen diciendo, a mí no me lo contaron, yo estuve ahí, yo lo vi. Él estuvo enseñándonos, ayudándonos a agarrar el sentido de la palabra de Dios después de haber resucitado, y nos estuvo mostrando cómo es que todo conecta, y lo vimos ascender al cielo.
Entonces está lleno de testigos, casi 500, que todavía viven, a los cuales podemos ir y preguntarles sobre esto, y todos nos cuentan y nos testifican de lo mismo. Eh, y, y después este versículo sigue, este capítulo nos sigue hablando, incluso Pablo después dice, yo también más tarde, un tiempo después, yo también lo llegué a ver con mis propios ojos. Y también nos habla de que no es solamente una visión que tuvo, sino que se encontró con Jesús mismo resucitado. Pablo diciendo que él no se sentía merecedor de esto, porque él era el más insignificante de los apóstoles. Pero bueno, después más adelante, por eso le digo que no es que vamos a ver todo el capítulo, pero en el versículo 21 y 22, después vamos a volver para atrás, pero quiero que veamos un poquito la importancia y algo de lo tremendo que significa esta muerte y resurrección. Dice el versículo 21, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán la vida nueva. Y acá hace un paralelismo que la Biblia hace en otros momentos, pero quiero que nos detengamos un poquito a entender de dónde sale esta comparación, de dónde sale este paralelismo entre Jesús y Adán. La Biblia nos habla, y hemos hablado en algún otro momento, de este pecado original, de este primer pecado de Jesús, de Adán y Eva en el huerto del Edén, y cómo esto cambió la historia para siempre. Y cómo a partir de entonces la palabra de Dios nos dice que en cada uno de nosotros se mantiene esta naturaleza pecaminosa de que todos en algún momento nos hemos decidido, y por eso como lo hemos decidido, igual sigue siendo nuestra responsabilidad, sigue siendo nuestra, eh, nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso, y sigue siendo también nuestra culpa, nuestra rebelión en contra de Dios. Todos hemos decidido rebelarnos en contra de Dios e ir en contra de lo que de lo que Él quiere, de lo que Él nos ha pedido a nosotros. Pero vamos a ver alguna de estas comparaciones entre este Adán y entre Jesús, entre este primer hombre y este hombre que fue el primero sin pecado. Y quiero que pensemos usemos esta imagen de los dos huertos, de los dos jardines, eh, dos de los cuales se nos habla en la Biblia, y algunos contrastes importantes, ¿no? Por un lado tenemos el huerto o el jardín del Edén, del cual se nos habla ahí en Génesis 2 y en Génesis 3. Y les quiero leer algunas frases que pueden encontrar ahí en Génesis 2 y en Génesis 3, y lo que significa también para nosotros rápidamente, porque vamos a volver a 1 Corintios. Pero en Génesis 2, Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice, yo los puse en este lugar de abundancia, en este lugar donde yo soy tremendamente generoso con ustedes, donde yo les entrego todo para poder disfrutar, para poder experimentar mi gracia, para poder experimentar todo de mí, para poder disfrutarme, para poder vivir en mi presencia, para ser abundantes, para poder ser mi imagen, para representarme, para poder multiplicarse y llenar la tierra. Yo los puse en este lugar y les dice ahí, les he dado toda clase de árboles, y en medio de este huerto, en medio de este jardín, he puesto el árbol de la vida. Y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el único árbol del cual Dios les dijo que no comieran, que no probaran. Eh, pero concentrémonos en esto, que en realidad todos los árboles, toda la abundancia de ese jardín, de ese lugar impresionante, seguramente una maravilla de la naturaleza y de la creación de Dios como nunca hemos nosotros podido ver o experimentar nunca antes. Y además con un árbol en el centro que dice que era el árbol de la vida. A través de ese fruto, eh, Adán y Eva podían experimentar esa vida abundante como nunca nadie la pudo llegar a vivir, esa comunión perfecta con Dios, eh, esa vida eterna, porque era una vida que no se terminaba, pero al mismo tiempo también, como dice Jesús en algún momento, que la verdadera vida eterna es conocer a Dios, conocerlo verdaderamente, esa comunión íntima y personal. Entonces, esa es la realidad inicial, la cual Dios creó para la humanidad, para nosotros. El poder conocerlo verdaderamente, el poder experimentar profundamente esa comunión. Y después le dice, y también puse el árbol del conocimiento del bien y del mal, y si lo comes, ciertamente morirás.
El único árbol, la única cosa que ellos no debían comer, no debían probar, porque era también, es ese símbolo de confianza en Dios, ese símbolo de decir, nosotros creemos que si vos nos dijiste que esto no es para nosotros, nosotros confiamos en tu manera y en tu forma de hacer las cosas, y confiamos que a través de eso podemos experimentar la verdadera vida. La serpiente después aparece en el capítulo 3 y le dice, entonces ustedes no deben comer de ningún árbol del huerto. Y le dice, Dios les mintió, no van a morir. Y esto también nos muestra la gran mentira que Satanás nos ha hecho a todos a lo largo de toda la historia. Primero nos miente, primero tuerce, cambia las palabras de Dios. Y dice, Dios les dijo que ustedes no deben comer de ningún árbol del huerto. O sea, Dios les llenó acá de un montón de cosas geniales y hermosas para disfrutar y ustedes no pueden disfrutar de nada de eso. Esa es la mentira que muchas veces nosotros nos creemos, de que las reglas y las leyes de Dios nos limitan y nos quitan de la vida que a nosotros nos gustaría vivir. De que Dios es un Dios de limitaciones, de que Dios es un Dios de restricciones, y eso es mentira. Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de gozo, de poder, que Él quiere que nosotros podamos disfrutar abundantemente toda nuestra vida. Dios no es un Dios de limitaciones. Eso es la mentira de Satanás, que Dios habiéndonos dicho, ustedes pueden comer de todo árbol, menos este, Satanás viene y dice, che, Dios le dijo, ustedes no pueden disfrutar de nada. Y ahí nos miente completamente y dice, no se preocupen, no van a morir. Esa es la tentación del pecado, es pensar que si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, que si nosotros tomamos las cosas a nuestra manera, no vamos a morir. No nos vamos a separar de Dios, no va a haber consecuencias. Sin embargo, esa es la gran mentira. Porque la forma de no morir, la forma de tener una verdadera vida es disfrutar de las cosas que Dios puso delante de nosotros, de la manera y de la forma que Dios las puso para disfrutarlas. Y Eva, dice ahí también en el capítulo 3, ella vio, esto también es algo que se repite durante toda la Biblia, esta imagen de gente viendo algo que le parecía bueno a sus ojos y tomando. Ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Un árbol hermoso y un fruto que parecía delicioso. Esta es la esencia de la tentación. En nosotros ver algo, codiciar algo que parece hermoso, se ve hermoso a la distancia. Y su fruto, pensamos que las consecuencias, que lo que va a venir después, es algo delicioso. Entonces, ¿qué hacemos? Yendo en contra de Dios, lo tomamos. Y la realidad es que es completamente lo opuesto. El fruto parecía delicioso, pero terminó siendo el fruto más amargo de todo. Porque después de tomarlo, ¿qué fue lo que pasó? El hombre y la mujer comenzaron a morir. Murieron espiritualmente en el instante. Sintieron vergüenza por su desnudez y se tuvieron que ocultar. Se quisieron esconder de Dios. Sintieron vergüenza, algo que nunca antes ellos habían experimentado. Y por otro lado tenemos el otro huerto, el otro jardín, el huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní, que fue esa noche en la que Jesús fue entregado. Él también fue a un huerto, un lugar, a buscar comunión con el Padre, a buscar comunión con Dios. Y Jesús lleva a sus discípulos y le dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Siéntense acá, que yo voy ahí a interceder al Padre. Y esta es la historia, esto podría decirse que es lo mismo que pasa con nosotros cuando, cuando Dios, en su gracia, en este sacrificio que Él hizo, nos dice, mira, vos quédate tranquilo, vos sentate, vos no tenés nada que puedas hacer, yo voy a intervenir, yo voy a interceder al Padre por ustedes. Y esa tranquilidad que nosotros sí somos llamados a orar, a interceder, a buscar de Dios, pero el que realmente intercede, el que realmente está ahí como nuestro abogado delante del Padre es Jesús. Él es el que realmente puede
puede marcar esa diferencia, es el que realmente puede hacer ese puente, es el único camino, es el único mediador entre Dios y nosotros. Y dice también ahí en Mateo 26, ahí entre el 36 y el 46, es que está este momento en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, dice que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Jesús todavía no había sido entregado, no había sido crucificado, pero Jesús sabía lo que se venía. Sabía, Jesús empezó a sentir el peso y la carga de toda la muerte que la humanidad venía acumulando y toda la muerte que también se seguiría produciendo a carga del pecado. Jesús no solamente se afligió porque sabía el dolor físico que le iba a traer esta muerte y esta crucifixión. Jesús empezó a sufrir y a afligirse porque empezó, como nos dijo Priscila hoy, como estos pasajes de la Biblia nos dice, que aquel que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Esto de que fue hecho pecado es una imagen tanto más fuerte de que simplemente, como decimos a veces, que cargó con nuestros pecados. Fue realmente que en lo profundo de su ser, él, él fue partícipe de las consecuencias del dolor, de la muerte que trae nuestro pecado, de la separación con Dios. Él fue a buscar esa comunión con el Padre, pero a partir de ese momento comenzó a experimentar esa separación, esa distancia que generaba ese abismo que genera el pecado entre nosotros y Dios. Y ahí fue que Jesús comenzó a orar, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús sabía que Él se vino preparando toda su vida, todo su ministerio para este momento. Jesús sabía que no había otra forma de hacer. Jesús sabía que este era el camino que Él tenía que atravesar. Jesús sabía que no había otra forma. Pero también nosotros tenemos que recordar que no es que Jesús pasó por este momento así no vas porque, bueno, porque Jesús es Dios. Jesús también fue 100% Dios, pero 100% hombre. Jesús realmente se identifica con nuestro dolor, se identifica con nuestro sufrimiento. Jesús experimentó también el dolor agonizante de atravesar por cada una de estas cosas, no solamente por lo físico, sino también por el dolor y por la separación espiritual. Y realmente Jesús en este momento pregunta, ¿hay alguna otra forma? Y nosotros también nos preguntamos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de cada uno de nuestros sufrimientos, nosotros también nos preguntamos una y otra vez, ¿hay alguna otra forma? Cuando nosotros atravesamos el sufrimiento, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estuve hablando ahora en estos días con dos o tres personas que están pasando por momentos terribles de su vida y que se están preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué una y otra vez todo lo que me pasa es tan terrible? Y la realidad es que Jesús nos entiende como nadie, porque Jesús cargó con las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Pensemos un poquito, ¿sí? Todo el sufrimiento que nosotros vivimos, que nosotros conocemos a nuestro alrededor, el que podremos quizás llegar a imaginarnos que está sucediendo el sufrimiento hoy mismo en nuestro país, en nuestra América Latina, en el mundo entero, las consecuencias terribles del pecado. E intentemos multiplicar eso por todos los días de la historia de la humanidad. No solamente hasta Jesús, sino antes también, desde ese primer pecado. Un tiempo después, desde la primera muerte, el primer asesinato, todas las guerras, todas las cosas que han pasado, todas las enfermedades, todas las cosas que han sufrido, todas las muertes injustas, inmerecidas. Esas son las consecuencias que trae nuestro pecado, nuestra rebelión en contra de Dios. Y eso fue puesto sobre Jesús en esa noche. Y Jesús dijo, ¿hay alguna otra manera?
que pase de mí esta copa de sufrimiento. Y después de orarlo una, dos, tres veces, Jesús siempre llega a la misma conclusión. No mi voluntad, sino la tuya. Y acá es donde la conexión entre estos dos huertos, entre estos dos jardines, se hace increíble. Porque Jesús dio el paso en medio del peso más fuerte del pecado, cuando estaba a punto de cometerse el peor pecado de toda la historia de la humanidad, que fue que el único hombre justo fuera puesto a muerte por mano de hombres injustos. Jesús dijo lo que Adán y Eva no pudieron decir. No mi voluntad, sino la tuya. Adán y Eva pecaron, se rebelaron en contra de Dios porque ellos dijeron, no, no tu voluntad, Dios, sino la mía. No tu manera, sino mi manera. Y Jesús dijo, no mi forma, no mi voluntad, no lo que a mí me gustaría, sino me entrego completamente. Me entrego completamente a tus pies, Dios. Y que sea tu voluntad, que sea tu manera, tu forma. En el primer jardín, en el huerto del Edén, Adán y Eva vieron y tomaron lo que ellos quisieron, fuera de la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús vio lo que venía delante de él. Vio lo que se le avecinaba, vio la entrega, vio el dolor, vio el sacrificio, lo vio todo. Él dijo, yo no tomo para mí, yo me entrego completamente. Y es por eso que en esa decisión, en esa manera, en lo que vendría a suceder durante las próximas horas, es por eso que ahora Jesús, el sacrificio de Jesús es válido para nosotros. El sacrificio de Jesús, ahora como dice ahí, ahora sí volvemos a Primera de Corintios. Dice, así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Si vos y yo pertenecemos a Cristo, si vos y yo estamos en Jesús y tenemos a Jesús en nosotros, nosotros podemos recibir esa vida. Pero, como dice en 1 Corintios 15, en el versículo 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación y la fe de ustedes también es inútil. Es fortísimo que Pablo diga esto, porque Pablo no dice, bueno, yo sé que Jesús murió y yo decido creer porque sí, porque veo estas conexiones en la Biblia y en las profecías, decido creer que ahora eso es válido para mí. Dice, no, incluso la cruz y ese sacrificio, esa decisión que Jesús tomó, y a partir de ese momento donde Él fue entregado y todo lo que Él vivió, es completamente inútil si Él no hubiera resucitado. Y eso es increíble porque significa que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros, toda nuestra esperanza depende completamente ¿en qué? En el hecho de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Él habría sido solamente otro hombre, como tantos de los cientos o miles de hombres que murieron crucificados durante la época del Imperio Romano. El hecho de que Jesús volvió a la vida es la esperanza que nosotros tenemos de que decir, sí, ese sacrificio fue válido, no solamente fue válido para todos nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, significaba que Jesús hubiera en algún momento pecado y hubiera tenido que pagar y morir por sus propios pecados, entonces no hubiera podido vencer a la muerte. Pero porque Jesús resucitó, ahora es que esa verdad, esa decisión que Jesús tomó, esa victoria que Él tuvo, se aplica a nosotros. Y no solamente que en esa muerte nuestros pecados de hoy son perdonados, sino que porque Él está vivo y solamente porque Él está vivo, también esa victoria de la cruz también nos ayuda y también nos da la victoria hoy. No solamente el pecado de Jesús nos perdona por nuestros pecados pasados, sino que en la vida de Jesús, ahora nosotros, vos y yo, podemos experimentar la salvación, podemos experimentar la victoria sobre el pecado para nuestra vida hoy, para a partir de ahora, nosotros podemos vivir
A partir de ahora nosotros podemos tener pecado. Cuando somos tentados, cuando somos presentados con la misma prueba, con la cual tuvo Adán y Eva, esa misma decisión de decir, voy a obedecer a Dios, le voy a creer a Dios o voy a ceder ante la tentación. Podemos decir, yo ahora puedo vivir. ¿Por qué? Porque Cristo vivió. Yo ahora puedo decidir obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida está en Cristo. Entonces la resurrección también nos da el poder y nos da la victoria sobre el pecado hoy y mañana y pasado mañana. Y cada vez que somos presentados con la decisión de obedecer a Dios o rebelarnos en contra de Él, podemos decir, si Cristo está en mí, Él vive, entonces yo ahora tengo la victoria sobre el pecado. Yo ahora puedo decirle que no a la tentación, puedo decirle que no y ahora puedo vivir con Él y para siempre. En el versículo 16 de 1 Corintios 15 dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo que en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces la resurrección significa que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados, pero también es suficiente para nuestra victoria sobre el pecado día a día. ¿Y por qué dice Pablo que, que si la resurrección no es cierto, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima a todo el mundo? Por el hecho de que si nuestro Dios está muerto y que si solamente la muerte de Jesús nos perdona nuestros pecados y nada más. Y no hay una vida eterna a partir de esto. Y nosotros no vamos a ser resucitados por el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y esta vida es todo lo que hay. Somos dignos de lástima porque todo lo que implica y lo que significa seguir a Jesús no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Jesús no solamente nos dice, mira, vení que te perdono mis pecados, nos dice, yo vine para que tengas vida y vida abundante, yo vine para que a partir de ahora tu vida sea completamente diferente y nos garantiza esa nueva vida, esa vida abundante en el hecho de que Él está vivo, que Él está con nosotros, que Él está en nosotros y no que Él quedó atrapado en esa tumba hace 2000 años. Y el hecho de que cuando Él vuelva, ese Cristo vivo que hoy está sentado en el trono de Dios va a volver por su iglesia y va a hacer nueva todas las cosas. Y el hecho de que Jesús, cuando dice que es en este capítulo también dice que es las primicias de la nueva creación, significa que Él es el primero en resucitar de la nueva creación que Jesús está haciendo y que cada uno de nosotros resucitaremos con Él cuando Él vuelva y que Él también va a hacer nueva toda la creación. No esa verdadera esperanza que no importa lo que nos cueste seguir a Jesús en esta vida, todo eso vale la pena por lo que vendrá en la eternidad. No siempre lo que nos cueste seguir a Jesús nos va a ser retribuido en esta vida. La mayoría de las veces para nosotros seguir a Jesús en esta vida, si lo seguimos de verdad, si entregamos nuestra vida a Jesús de verdad, va a tener un costo muy alto. Esto es lo que muchos de los jóvenes vienen estudiando en este estudio de Radical. El hecho de que seguir a Jesús tiene un costo y es un costo muy alto. Jesús requiere todo de nosotros. Jesús nos pide toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. Jesús pide de nosotros absolutamente todos nuestros deseos, que Él sea nuestra prioridad número uno por encima de todas las cosas, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestros estudios, por encima de nuestra familia, por encima de todo un montón de cosas. Y la verdad es que si Cristo no resucitó, si no hay una vida después de esta muerte, si Dios no va a hacer nueva todas las cosas, si Él no nos va a resucitar juntamente con Él, si el reino de Dios no fuera un reino para siempre, entonces la solución, lo que nosotros tendríamos que hacer es simplemente vivir para nosotros mismos y disfrutar, sacarle el provecho a esta vida lo más que podamos. Total, nada mejor vendrá después de esto. Sin embargo, en la resurrección de Jesús, nosotros sabemos que algo mucho mejor y mucho mayor viene después de esto. Por eso es que ahí, si salteamos ahora al versículo 30, perdón, del capítulo 15 de 1 Corintios, dice, ¿y para qué nosotros a todas horas podríamos, perdón, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte.
Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y hace referencia a un episodio en su vida que se ve que había pasado hace poco y o fue uno de los más fuertes que él vivió, que fue cuando él predicó en la ciudad de Éfeso. Cuando él fue a predicar acá, dice que tanta gente se empezó a convertir, empezó a entregarle su vida a Jesús, que realmente afectó la economía de la ciudad, porque los que vendían ídolos y los que tenían sus negocios de los templos de los dioses de esa ciudad, empezaron a perder negocios. Entonces les empezó a ir mal económicamente porque tanta gente ahora había dejado esos ídolos y empezó a seguir a Jesús. Esa es la verdadera transformación que el Evangelio requiere de nosotros. Que realmente toda la forma en la que nosotros vivimos, en la que nosotros gastamos nuestro dinero y todo, se ve afectada. Entonces, esta gente que rechazó a Jesús, pero que le estaba afectando sus negocios, el hecho de que tantos cristianos ahora no adoraran a otros dioses, quiso matar a Pablo y lo llevaron a un lugar donde toda la ciudad se empezó a poner en su contra y realmente lo querían matar. Entonces dice, luchar contra esas fieras salvajes, se refería a esa gente de Éfeso. Y realmente fue un momento increíble donde dice que por horas la gente gritaba y quería matarlo y matarlo y matarlo. Y él no podía ni siquiera hablar. Y hubo muchos otros momentos en la historia de Pablo donde él sufrió constantemente por predicar el Evangelio. Jesús no era como quizá muchos que vemos hoy en día donde todo les va bien y les empieza a ir bárbaro y la gente los exalta y dice, pa, qué fenómeno, y le empiezan a pagar un montón de dinero y todo les empieza a vivir en la vida. No, Pablo de verdad entregó hasta lo último de su vida. Y dice, yo sufro demasiado, dice, yo llevo mi cuerpo, cuando le escribe a los Gálatas, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y eran marcas literales, eran cicatrices de las consecuencias físicas, de las veces que a él lo habían torturado por predicar el Evangelio. Y él después de torturarlo, después de apresarlo, él se levantaba, salía y seguía predicando. Entonces, si la resurrección de los muertos no fuera cierta, si el hecho de que Jesús no resucitó y por lo tanto yo tampoco voy a resucitar en un futuro, no fuera cierto, ¿qué hice con mi vida? Solamente yo elegí el sufrimiento. Y en realidad él lo que dice es, vale la pena porque la resurrección es cierta y algo mucho mayor, mucho más grande me espera. Y yo entrego mi vida en sacrificio por ustedes para que ustedes también lleguen a conocer de Jesús. Y ustedes también puedan llegar a experimentar de esta vida mucho mejor y mucho mayor que Él tiene para nosotros. Hoy en día, pensemos hoy en día, hermanos, ¿de qué sirve los miles y miles, por no decir millones, de hermanos en Cristo, de hijos de Dios, que hoy en el 2021 están en países donde son perseguidos, donde se tienen que juntar a escondidas, personas que hoy son presas por la fe, que hoy son apartados de sus familias por seguir el Evangelio, que hoy los ponen presos y que hoy los rechazan y se queda sin trabajo por decir, no, yo creo en Jesús y Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey. Si realmente no les esperara algo mejor en el reino de los cielos, personas donde muy difícilmente su situación mejore a lo largo de su vida, esta gente sería digna de que le tuvieran lástima. Pero sin embargo, podemos decir, esta gente sabe lo que ha elegido la mejor parte. ¿Por qué? Porque han decidido invertir y gastar su vida y entregar su vida por aquello que no puede ser perdido. Hermanos, Jesús resucitó y esa es nuestra esperanza. No solamente una esperanza para la vida, para esta vida, para decir, ah, qué bueno, mis pecados fueron perdonados, sino una esperanza de que una vida mejor nos espera. Una esperanza de saber que no importa lo que vos estés sufriendo hoy, que no importa lo que vos estés pasando, no importa lo mal, las cosas que te hayan tocado vivir, que estés sufriendo por tener problemas familiares, por estar separado de tu familia, por un montón de cosas terribles que te estén pasando. Jesús sufrió por vos. Jesús entiende tu sufrimiento, pero además Jesús resucitó y te va a resucitar, te va a dar una nueva vida a vos también. Y en su resurrección está tu esperanza para una vida impresionante como nunca jamás lo hubiéramos imaginado, para siempre, por toda la eternidad. Podemos vivir y podemos confiar, porque Él resucitó. Jesús vive, Jesús resucitó.
Y en el versículo 33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y esto es algo con lo que todos tenemos que ser confrontados cuando pensamos en esto. A algunos de nosotros estas cosas no nos importan, a algunos de nosotros estas cosas nos pasan así, completamente por arriba. Algunos de nosotros no tenemos conciencia de lo que fue el sacrificio de Jesús. Yo el otro día mandaba ahí por el grupo de la iglesia este pasaje, también acá en Primera Corintios, que habla de la Santa Cena, que es lo que vamos a hacer ahora. Y Pablo advierte, algunos de ustedes menosprecian y pisotean la sangre de Cristo cuando ustedes siguen metidos en sus pecados y cuando ustedes siguen ignorando y cuando ustedes siguen menospreciando y siguen apartando el sacrificio de Jesús. Si por eso algunos de ustedes están enfermos y algunos duermen, o sea, algunos han muerto. Vemos en el libro de los Hechos casos de personas que menospreciando a Dios, incluso fueron castigados y murieron por eso. Y si esta realidad del sacrificio de Jesús no es algo que ha impactado y que ha cambiado y que está transformando nuestras vidas, tenemos que preguntarnos, ¿acaso estoy yo siendo una mala compañía para alguien? ¿Acaso estoy yo ignorando el sacrificio de Jesús? ¿Acaso yo he conocido alguna vez a Jesús? O simplemente algo de esto me ha gustado, algo de esto me ha llamado la atención y bueno, o estoy acostumbrado, me estoy acercando a la iglesia, me cae bien la gente, o pienso que si yo me acerco a Dios las cosas me pueden empezar a ir mejor. Quizá alguno de nosotros no conoce a Dios y tenemos que considerar y tenemos que preguntarnos, ¿le he entregado mi vida completamente a Dios? La salvación es completamente por gracia, por medio de la fe. Si creemos, Él perdona nuestra vida, Él perdona nuestros pecados. Pero si nosotros decimos que creemos, pero nada ha cambiado en nuestra vida, seguramente esa fe es una fe falsa, una fe que no puede hacer absolutamente nada. Tu fe jamás podría comprar tu salvación, pero el tipo de fe que tenés demuestra si realmente entendiste lo que Jesús hizo por vos en esa cruz y si entendiste lo que significa que Él está vivo. Jesús está vivo. Y ahí termina este capítulo con un versículo muy conocido, pero que la mayoría de las veces no lo leemos en este contexto de la resurrección. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, versículo 58, permanezcan fuertes y constantes. Si vos estás sufriendo, si vos la estás pasando mal, si hay cosas en tu vida que vos no entendés, si hay cosas por las cuales vos te venís preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué las cosas no cambian en mi vida? Dios te dice hoy, permanece fuerte, firme y constante. No te des por vencido, seguí adelante. Trabaja siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil o es en vano. Y cuando lo ponemos en este contexto del apóstol Pablo sufriendo, entregando, derramando su vida, alguien que finalmente iba a morir como mártir por testificar de Jesús, alguien que le estaba escribiendo a personas que estaban sufriendo y que su situación no se iba a poner mejor con el tiempo. Le dice, porque la resurrección es cierta, porque Jesús vive, es que este trabajo no es en vano. Porque nuestra esperanza no es solamente una esperanza para esta vida, sino es una esperanza de que Dios nos volverá a dar la vida, nos restaurará, nos levantará entre los muertos y viviremos con Él para siempre, disfrutando nuevamente de ese ideal, de ese jardín. Y ya lo hemos hablado también en otros momentos, pero esa nueva Jerusalén, ese cielo nuevo y tierra nueva, del cual nos habla en Apocalipsis 21 y 22, tiene tantos paralelismos con el jardín del Edén.
recordándonos tantas de esas cosas, incluso el árbol de la vida, incluso ese río que brota ahí en el medio de la ciudad y que riega el resto del mundo. Es el lugar donde la presencia de Dios brilla y está más clara que en ningún otro lado. Esa es la gloria y la grandeza que Él quiere que experimentemos de una vez y para siempre. Así que hoy te pregunto y hoy te invito. ¿Conoces a Dios? ¿Has entendido, has experimentado el poder de su resurrección en vos? ¿Entendés que sin su vida hoy en nosotros, su muerte no sirvió para nada? Su resurrección confirma que Él no tenía pecado. Por eso es que venció la muerte. La muerte no lo pudo contener, porque ya que la muerte es la paga del pecado y Él no estaba pagando por sus pecados, la muerte no lo pudo retener. Entonces Él volvió a la vida para que ahora vos y yo también venzamos. En su victoria también podemos vencer el pecado. Entonces, si vos te sentís atrapado por el pecado, sentís que no puedes vencer el pecado, sentís que tu vida sigue siendo un círculo vicioso de pecado en pecado y en pecado, y no podés ser libre de eso. Jesús te quiere dar la libertad porque Él vive y porque Él venció. Yo te animo a que si vos querés experimentar esta nueva vida, si vos te das cuenta ahora que vos no tenés esta nueva vida, después de que termine esta reunión, o mejor dicho, vos ahora orá conmigo, oremos todos juntos, pero después también escribime, escribime por privado, por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea, escribime para hacerme saber que vos querés esta vida nueva, que te das cuenta que vos venís viviendo sin Dios en tu vida y querés tener este nuevo comienzo. Vamos a tener un momento de oración y te invito que podamos entregarle completamente nuestra vida a Jesús y agradecerle si Jesús está en tu vida, si vos estás en Jesús. Esta es una oración de un agradecimiento profundo, de un agradecimiento fuerte, eterno, un agradecimiento completo en nosotros. Querido Dios, gracias, porque vos vivís, yo vivo, porque vos vivís, yo fui perdonado, porque vos vivís, yo tengo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la destrucción, sobre la injusticia. Porque vos vivís, tengo esperanza. Y no importa lo que yo esté pasando ahora, problemas familiares, económicos, problemas de enfermedad y de tantas cosas que pueden estar azotando mi vida. Mi esperanza está en ti, Señor. De que vos, quien sufrió mucho más que cualquier ser humano y el único que sufrió sin merecerlo, tuvo la victoria. Y ahora tu victoria es mía. Gracias.